Mi esposo trajo a casa un niño del orfanato. Lo vi tan desvalido que lo traté como a un hijo propio. Incluso hice que mi hija compartiera su juguete favorito con él. Luego, heredó toda la fortuna de nuestra familia, para, de inmediato, enviar a mi hija a un manicomio. Y en el hospital, con sus propias manos, arrancó mi tubo de oxígeno. Mis ojos, enrojecidos y abiertos de par en par, lo miraban fijamente. Él, con las manos cruzadas en el pecho, cerró mis párpados con frialdad. Ya deberías haber muerto. Y, diciendo esto, se dio la vuelta y abrazó a su joven esposa. Hijo, vamos, hoy tenemos que celebrar como una familia. Pero no podían imaginar que yo había renacido. Cuando él llegó con el niño a la puerta, lo recibí con una sonrisa y lo señalé con el dedo. Tú y él pueden salir de aquí. No. Renací en el primer día en que Álvaro trajo al niño a casa. Miró con lástima al niño detrás de él. Este es el hijo de mi hermana, que desde pequeña ha tenido una vida difícil. Murió joven y dejó a este pequeño en un orfanato. En mi vida anterior, vi que el niño era lindo y su historia era trágica, así que lo adopté. Pero solo ahora me di cuenta de que aquellos no eran los ojos de un niño, sino la mirada de un enemigo. Apoyé mi mano en el marco de la puerta y lo observé de arriba abajo. ¿Dices que su madre murió? Quizás mis palabras fueron demasiado directas, después de todo. Él también era un niño y no pudo contenerse, queriendo refutar. Pero Álvaro lo agarró fuertemente del brazo. Sí, su madre murió. En ese momento, mi hija corrió rápidamente por las escaleras y se abrazó a Álvaro, preguntando con inocencia y ternura: «Papá, ¿quién es él?» Parece al perro callejero de nuestro vecindario. Está todo sucio. También me sorprendió lo que dijo mi hija. En mi vida anterior, aunque ella tampoco le gustaba a Fulgencio, nunca dijo nada desagradable a la cara. Solo me preguntaba tristemente en mitad de la noche: «Mamá, papá parece no amarme, ama más a Fulgencio». Fulgencio estaba a punto de reprender a mi hija, pero quedó sin palabras al escucharla decir: «Papá, ¿no serás tú el padre biológico de él?» Fulgencio miró rápidamente hacia mí, vi un destello de pánico en sus ojos. Soltó rápidamente la mano que tenía en Fulgencio y comenzó a balbucear, queriendo acercarse para explicar. 2. Fulgencio bajó la cabeza, mirando melancólicamente a nuestra familia de 3. «Tía, si no me queréis, mejor me voy». Álvaro estaba a punto de derramar lágrimas de compasión. Mi hija se acercó directamente a mí y nos dirigimos frente a Fulgencio, mirándome con inocencia. «Mamá, ¿será él mi hermano a partir de ahora?» Mi esposo, viendo que mi hija decía eso, también estaba a punto de elogiarla. Pero antes de que pudiera abrir la boca, le señalé: «Tú y él pueden salir». Álvaro, viendo que no le estaba dando cara, me gritó: «Sara, no seas desagradecida». Me quedé allí, mirándolo de arriba abajo. «Álvaro, no es que no puedas traerlo a casa. Si te arrodillas delante de mí, estaré de acuerdo en que lo traigas a casa. Soy la líder del grupo El Linaje de Sara, y si no fuera porque Álvaro me demostró un amor profundo, realmente no me habría casado con él». Recuerdo en mi vida anterior que Álvaro vino a mi casa a las 3 de la madrugada para cocinar para mí. Cocinó sin repetir durante un mes completo, alrededor de 50 o 60 platos. Pero desde que Fulgencio vino a mi casa, Álvaro le ordenaba a la cocina que lo nutriera bien cada 3 días. E incluso durante ese tiempo, ignoró completamente a mi hija. Pensé que era por piedad hacia el niño, pero no me di cuenta de que temía que lo tratáramos mal. Quiero ver cuánto tiempo puede Álvaro, un hombre que depende de mí para vivir, mantenerse firme. 3. Suspendí todas las tarjetas de crédito de Álvaro, y cuando fue a alojarse en uno de mis hoteles, le dije al gerente que lo echara. Pero esto solo era el entrante. Después de todo, en mi vida anterior, él me arrojó directamente a una pila de basura. E incluso vertió comida podrida sobre mi cabeza, haciéndome lamerla hasta terminar. Apenas pasó una semana y Álvaro ya no pudo soportarlo. Hizo que la niñera Emma le abriera la puerta y, mientras yo estaba en el trabajo,
regresó silenciosamente a casa. Esta vez no trajo a Fulgencio, sino que regresó en secreto solo. Cuando llegué a casa, llamé a Emma en voz alta, pero no hubo respuesta. Álvaro, sosteniendo un tazón de abono que acababa de preparar, se acercó hacia mí arrodillándose a medias. «Princesa, por favor, toma el abono». Me senté impaciente en el sofá, con un destello de disgusto en los ojos. «¿Cómo has vuelto?». Álvaro, con una cara sonriente, me masajeaba suavemente las piernas con ambas manos. «Princesa, lo admito, he vuelto. Ese niño ya lo he devuelto al orfanato. Si no te gusta, no lo adoptamos». Apoyé mi dedo en su frente. «Tampoco es que no me guste el niño, solo que tenemos a Irene». «¿Y si adoptamos a un niño de otra persona, qué pensará Irene si te inclinas por el hijo de tu hermana?». Pareciendo que todavía había espacio para negociar, Álvaro se puso de pie de inmediato, a punto de lanzarse hacia mí. Lo esquivé con destreza, y Álvaro no pudo detenerse, chocando directamente con la mesa de café, resultando en una gran mancha morada en su pierna. 4. En mi vida anterior, aunque Fulgencio no era muy inteligente, gasté una gran cantidad de dinero para contratarle tutores, y si uno no funcionaba, contrataba a 10. Incluso para su educación, le inscribí en todo tipo de clases de interés, hasta que finalmente lo envié al extranjero para estudiar y convertirlo en un verdadero caballero. En esta vida, quiero ver si, sin mi apoyo, aún puedes vivir como una persona. Bajo la garantía repetida de Álvaro, bajé por su escalón y accedí a que pudiera traer a Fulgencio a casa. Pero su forma de vida y alimentación se ajustarían a los estándares de los sirvientes. Además, su matrícula debería ser obtenida a través del trabajo, no gastaría mi dinero en un ingrato. El tigre pequeño debe ser vigilado de cerca, de lo contrario, cuando crezca y te ataque, no sabrás cómo reaccionar. Solo estando bajo control en todo momento, es lo más seguro. Aquella noche, me dispuse a hablar con mi hija, ya que vi cómo trató a Fulgencio el primer día. Temía que en el futuro él pudiera vengarse de ella. Cuando entré en la habitación de mi hija, ella aún estaba escribiendo algo en su mesa, pero en cuanto me acerqué, lo escondió rápidamente, sus ojos reflejando una luz de culpa. Apenas pensé en preguntarle, cuando ella se abalanzó sobre mí. «Mamá, lo odio, ¿podemos no dejarlo entrar a nuestra casa?». Le acaricié la cabeza y la consolé suavemente. «Irene, mamá tiene sus propias ideas sobre esto. Pero debes saber que todo lo que hago es para protegerte. En su momento, te llevaré a casa de la abuela y, una vez resuelto esto, te traeré de vuelta». Para mi sorpresa, ella negó con la cabeza, su voz llena de angustia. «No quiero dejarte, quiero protegerte a ti, mamá». Miré a mi hija, forzando las lágrimas, y mi corazón se llenó de amargura. Le besé suavemente la frente. «Mi dulce niña, duerme ya», pensé, y comencé a formar una idea en mi mente. En mi vida anterior, ellos enviaron a mi hija a un hospital psiquiátrico, privándome de verla por última vez. ¿Cómo podría contentarme con simplemente expulsarlos de mi casa en esta vida? Ahora, al negarles la entrada, solo intento hacerles entender que en esta casa, soy yo quien manda. Quiero que vivan una vida de tortura. Finalmente, dejé que Fulgencio entrara, pero ahora, él no tenía la arrogancia de nuestra primera reunión. Fulgencio se escondía cautelosamente detrás de Álvaro. Sus ojos redondos me observaban, pero a pesar de su edad, pude ver una maldad en sus ojos. Llamé a Emma y le ordené que Fulgencio la ayudara con las tareas menores. Al principio, Emma, viendo que el niño era pequeño, no le hacía hacer trabajos pesados. Además, con el respaldo de Álvaro, cuando yo iba a trabajar, Fulgencio se comportaba mal en casa, orinando por todas partes en mi cama, dejando la casa desordenada justo después de que Emma la limpiaba, e incluso haciendo que Álvaro se arrastrara como un caballo delante de mi hija. Todo esto me lo contó Emma en privado, advirtiéndome para tener cuidado y no terminar criando a un niño ajeno. No pude evitar abrazar a Emma y asegurarle que tendría cuidado. Después de todo, en mi vida pasada, cuando estaba en el hospital,
Fue Emma quien me trajo en secreto sopas nutritivas. Ella ya había sido despedida por Álvaro, y una vez, cuando él la sorprendió, la vieja de cabello cano fue empujada al suelo, con la sopa caliente derramándose. Ella se arrodilló y suplicó sin cesar, pero ellos no mostraron ninguna compasión y la echaron del hospital. Aquella noche, me senté a la mesa para cenar, y Fulgencio me observaba fijamente, con los ojos puestos en el cerdo agridulce de mi plato. Álvaro, viendo mi expresión seria, intentó bromear. «Cariño, Fulgencio es todavía pequeño, ¿por qué no le permites cenar con nosotros?» Sonreí y llamé a Emma en la cocina. «Emma, ¿cuántos platos más hay? Ven a cenar pronto». Emma, sin quitarse el delantal, respondió que solo quedaba una sopa y que estaría lista enseguida. Acalmando la pequeña mano de mi hija, le dije suavemente: «En adelante, esperaremos a la abuela para cenar juntos. Solo cuando ella llegue, podemos empezar, es un acto de cortesía». Álvaro dejó caer sus palillos sobre la mesa y puso su plato con un fuerte ruido. «Cariño, ¿qué sentido tiene que una sirvienta cene con nosotros?» Le limpié suavemente la boca a mi hija y, sin levantar la vista, respondí: «¿No acabas de decir que Fulgencio puede cenar con nosotros? ¿No es él también un sirviente?» Álvaro intentó replicar, pero se calló, mientras Fulgencio, al lado, me miraba con lágrimas en los ojos y, con cautela, me tomó la mano. Al bajar la vista, vi a Fulgencio de solo 5 años, y sentí un dolor punzante en mi corazón. Él era flaco y pequeño, con pocas carnes en la cara, y dijo temerosamente: «Tía, Fulgencio hizo mal. Pero en el futuro, él enviaría a mi hija a un hospital psiquiátrico y, después de mi accidente, retiraría personalmente mi tubo de oxígeno». Retiré mi mano como si me hubiera mordido una serpiente venenosa, sintiendo náuseas y mareo. Emma trajo la última sopa, y quizás en esta vida quería ver si Fulgencio era intrínsecamente malvado o si había sido manipulado para ser así. Finalmente, Emma se sentó junto a mi hija, y Fulgencio junto a Álvaro. Para compensar a mi hija, le inscribí en sus clases de piano favoritas. Esta vida, me dedicaría por completo a su educación, y cuando creciera, la enviaría a ver el mundo. Incluso si nunca trabajara, yo la mantendría toda la vida. En mi vida anterior, temía que me acusaran de ser parcial. Así que preparé todo por igual para ambos niños. Aunque Fulgencio parecía obediente y educado en público, y aunque no era tan bueno como mi hija, su llanto le ganaba caramelos, lo que a veces me hacía pasar por alto las necesidades de mi hija. Comencé a ignorar a Fulgencio intencionalmente, hasta que llegó el momento de la escuela. Ya había elegido la mejor escuela para mi hija, pero Fulgencio fue a una escuela común. Mientras preparaba la ropa de mi hija para el día siguiente, Álvaro entró en la habitación y, en silencio, me abrazó desde atrás. Traté de ocultar mi disgusto y, sin hacer ruido, aparté sus brazos. Me volví hacia él y le pregunté, ya que desde el momento de mi reencarnación me había separado de Álvaro argumentando que mi hija era pequeña y necesitaba mi cuidado. Si no fuera por mis bienes, si ahora me divorciara, él se llevaría la mitad de mis propiedades. Ya me habría divorciado en ese mismo día. Pero no creo que no se le caiga el pelo, quiero que no se lleve ni un céntimo. Esposa, ¿puede Fulgencio asistir a la misma escuela que Irene? Así los 2 niños pueden tener compañía. ¿Ese dinero lo pagarás tú? 1 millón por semestre, transfíreme el dinero a mi tarjeta y enseguida hablaré con el director. Álvaro intentó levantar la mano para golpearme, pero mi mirada lo detuvo, dejando solo una amenaza antes de salir, cerrando la puerta con fuerza. Me sonreí, tarareando una canción, y preparé todas las cosas de mi hija. 8. Pensé en empezar a buscar a la mujer con la que Álvaro estaba teniendo una aventura. Pero no esperaba que aparecieran ante mí. Me encontraba descansando en casa mientras Álvaro salía a divertirse con sus amigos. Alguien golpeó con fuerza la puerta, y de repente escuché un grito de Emma. Salí corriendo. Lo que vi fue una joven mujer ayudando a una anciana a tumbarse directamente en la puerta de mi casa, gritando a voz en cuello: «¡Ay, mi hijo!
tu esposa quiere echarnos. Le hice señas a Emma para que se apartara y miré a las dos mujeres que se revolcaban en el suelo. Con solo un vistazo, mi cuerpo comenzó a temblar. Clavé las uñas en la carne para controlar mis hombros temblorosos. Esta era la madre biológica de Fulgencio, quien en la vida anterior orquestó todo desde las sombras. Envió a su hijo a mi lado, hizo que Álvaro se apiadara de ella. Falsificó historiales médicos para mi hija, provocó un accidente, quería matarme. No esperaba que al verme, la mujer se levantara directamente y tratara de arrancarme el cabello. Pero fue detenida rápidamente por Emma, grité para que llamara a la policía. Fueron llevados directamente por la policía, y cuando Álvaro llegó a casa aterrorizado, lancé una silla contra él, la cual bloqueó con su brazo, quedando inmediatamente morado. Tan pronto llegó, se arrodilló frente a mí, abrazando mis piernas. Esposa, lo he hecho mal, no sabía cómo encontraron este lugar. No me di cuenta antes, pero sus rodillas son tan débiles, se arrodilla al primer encuentro. 9. En la vida anterior no experimenté tal trama, ¿será que cambié el curso de la vida de Fulgencio? Desde que llegó a mi casa, asumí toda la responsabilidad de su vida. Con el firme propósito de ser responsable de su vida, todo lo hago personalmente, no necesito a su madre biológica. Miré a Álvaro arrodillado en el suelo. Conteniendo la tentación de patearlo, observé lentamente mis uñas. Háblame, ¿qué está pasando? Resulta que Álvaro les dijo que Fulgencio no estaba bien aquí, ni siquiera pudo asistir a una buena escuela. Su estatus en casa ni siquiera se comparaba con el de Mimi, nuestro gato. Ah, sí. Mimi es nuestro gato. No podían soportarlo. Así que decidieron venir a buscarme para exigir explicaciones. Pero terminaron directamente en la comisaría al llamar a la policía. Me arreglé lentamente la ropa, le hice señas a Álvaro, vamos, veamos qué les pasa. No esperaba que al ver a Álvaro, la anciana comenzara a llorar hijo, tu esposa me ha golpeado, tienes que defenderme. Al escuchar eso, frente a ellas, le di un fuerte cachete a Álvaro. Intentaron correr hacia mí, pero la policía los retuvo con fuerza. Antes de casarnos, Álvaro me dijo que era huérfano, su única hermana se perdió de niña. Y hace unos días inexplicablemente trajo a un niño, diciendo que era el huérfano de su hermana. ¿Quiénes son estas dos personas? Ya sabía que no tenía hermana. Pero nunca imaginé que todo lo que me dijo era una mentira. Y esa mentira se deshizo por completo cuando llegaron. 10. Al regresar de la comisaría, Irene y Fulgencio ya estaban en casa. Fulgencio, al ver a las dos mujeres detrás de mí, corrió hacia ellas. La anciana era su abuela, la joven, apenas iba a hablar cuando fue interrumpido. Se abrazó a Fulgencio y comenzó a llorar. A Fulgencio, soy tu tía pequeña. Quizás temiendo que no me lo creyera, apretó fuertemente el brazo de Fulgencio. Pero él no les dio la cara, llorando y diciendo con tristeza, mamá, ¿por qué me aprietas? Oh, la cola de zorro no se puede ocultar, contení mi deseo de ver la escena. Ya tenía 2 lágrimas en mis mejillas, les señalé con el dedo. ¿No dijiste que encontraste a Fulgencio en un orfanato? ¿De dónde viene su madre? Álvaro, me has engañado tanto. Álvaro nos miró con dificultad, pero la mujer era un poco más inteligente. Sara, el niño Fulgencio es pobre, creció en un orfanato, a menudo voy a verlo. Así que él me considera su madre. Terminó con los ojos ligeramente rojos. Como si no creyera se convertiría en una mala persona sin compasión. Tomé la mano de la mujer, con ojos llenos de compasión. Dado que Fulgencio te considera su madre, entonces me sacrificaré y te dejaré llevar a Fulgencio. Luego miré con cariño a Fulgencio, preguntándole intencionalmente, ¿quieres irte con tu mamá? ¿O prefieres quedarte aquí? En estos meses, he molestado bastante a Fulgencio, siendo un niño, no puede ocultar sus sentimientos. En el momento en que le pregunté, inmediatamente se abrazó fuertemente al cuello de la mujer. No quería soltarlo, gritando, quiero ir con mi mamá, quiero ir con mi abuela.
No quiero estar con esa mala mujer. Álvaro aún quería decir algo, pero un solo vistazo mío fue suficiente. Ahora no era la misma persona de antes. Podría cortar de inmediato todas sus tarjetas de crédito e incluso sus cuentas bancarias, y expulsarlo sin demora. La mujer intentaba instigar a Álvaro a que me rogara clemencia, tironeando constantemente de su manga. Su madre, mi suegra en apariencia por primera vez, no se cortó en decir: ¿y qué pasa con que mi nieto viva aquí? Ya te casaste con mi hijo, así que todo lo que tienes aquí es nuestro para disfrutar. Con eso, se sentó en el sofá, ordenando a Emma que le trajera té. Emma me miró con aprensión. A lo que yo meneé la cabeza. Parecían haberse resignado, sonriendo ampliamente mientras se acercaban para tomarme de la mano. Pero yo me esquivé, cogí mi teléfono y llamé al servicio de seguridad, denunciando la intrusión ilegal. No iba a tolerar sus malos modales. Cuando llegaron los guardias de seguridad, expliqué brevemente la situación y los instruí para que los expulsaran. La mujer se aferró tenazmente a la puerta, negándose a marcharse. Álvaro, al ver esto, levantó la mano dispuesto a ejercer su supuesta superioridad masculina, pero yo le di una patada directa en lo más íntimo, haciendo que gritos de dolor salieran de su boca. La mujer quiso intervenir, pero Emma se interpuso cuidadosamente entre nosotros. Mis ojos se llenaron de lágrimas al instante. Tanto en esta vida como en la anterior. Emma siempre me había protegido. ¿Por qué el corazón humano es tan difícil de calentar? Le había dado todo a Fulgencio y Álvaro, y ellos me habían traicionado hasta la muerte. Una vez le pregunté a Emma por qué me trataba tan bien, y ella solo sonrió tranquilamente. Señora, eres una buena persona. Así que hay quienes están podridos hasta la médula. Puta, tienes la osadía de echarnos. Nadie más que mi hijo te querrá después de esto. Chilló la anciana, tirada en el suelo y negándose a moverse. Los guardias temían ser engañados y no se atrevían a actuar. Fulgencio se escondía detrás de su abuela, mirándome con satisfacción. De repente, mi hija salió corriendo, su pequeño cuerpo cargando un gran balde de agua. Con esfuerzo, aprovechó el descuido de todos y volcó el agua sobre los intrusos. Rápidamente la tomé en mis brazos para revisarla, pero ella me sonrió dulcemente. Álvaro ya no hizo ningún esfuerzo por disimular su verdadera naturaleza al ver cómo mi hija y yo le deshonrábamos. Puta, Irene también ha sido corrompida por tu madre. Ni respeto por los mayores ni amor por los jóvenes, ambas deberíais morir. Mi rostro palideció, intentando taparle los oídos a mi hija, pero ella me miró fríamente. No eres mi padre, y tampoco son mis parientes. Solo tengo a mi mamá. Temía que siguieran diciendo cosas que lastimaran a mi hija. Así que rápidamente pedí a los guardias que expulsaran a toda la familia. Además, les dije que en el futuro, si alguna de esas personas intentaba entrar al complejo, debían ser rechazadas. Me consolé a Emma, asegurándole que no se preocupara, que resolvería todo pronto. Al regresar a mi habitación, me sorprendió encontrar a mi hija sin mostrar tristeza por las palabras de su padre, sino emocionada escribiendo algo. Al acercarme, ella lo ocultó, pero yo fingí enfado y le pedí que lo entregara. La última vez había sido engañada, esta vez no cedería. Mi hija, vacilante, entregó el cuaderno. Al leer lo que contenía, mis ojos se abrieron de par en par, mirando a mi hija con asombro. Las lágrimas ya no podían contenerse e Irene también ha renacido. Mi hija me contó que después de mi muerte, habían ido a buscarla al manicomio, ya que parte de mi herencia le correspondía. Pero para apoderarse de toda mi fortuna. Usaron mi muerte para torturarla, hasta que no pudo soportarlo más y saltó desde el 6º piso del manicomio. La abracé con fuerza, mientras una sombra pasaba por mis ojos. Si lo único que querían era dinero, haría que no consiguieran ni un centavo, condenándolos a vivir en las cloacas. Consulté con un abogado y descubrí que si me divorciaba ahora, Álvaro recibiría una compensación. Aunque ese dinero no significaba nada para mí,
No lo daría tan fácilmente. El abogado me dijo que para que quedara sin nada, necesitaría evidencia de sus graves faltas. De repente, una cara apareció en mi mente. Después de investigar, finalmente descubrí que Álvaro tenía una esposa en su pueblo. Aunque sin matrimonio legal en África, que apareció recientemente. Y Fulgencio era realmente su hijo biológico. Para ocultar esto, habían declarado que África era una prima lejana. Viviendo con la madre de Álvaro, Elia, en el campo. Con Fulgencio pronto a comenzar la escuela. Querían traerlo a la ciudad para que yo los ayudara a criar a su hijo. Pero no esperaban que yo fuera tan cruel con él, negándole incluso las clases de interés y tutorías. Los dos no pudieron soportarlo más y, a pesar de la oposición de Álvaro, querían darme una lección, sin saber que Álvaro nunca me había mencionado a su madre. Desde que los expulsé, no tenían dónde quedarse, dependiendo únicamente del dinero que Álvaro sacaba. Pero ya había congelado todos sus fondos, así que veía cuánto tiempo podrían aguantar. Pasar de la austeridad a la abundancia es fácil, pero hacerlo al revés es difícil. Álvaro me llamaba constantemente, pero yo siempre rechazaba sus llamadas. Sin embargo, no bajaría la guardia, y contraté a alguien para seguirlos las 24 horas del día. Ellos creían que Álvaro tenía mucho dinero, así que África, con su hijo, entró en una de mis boutiques de lujo, comprando sin parar. Antes, Álvaro solo necesitaba firmar con mi nombre para no pagar. Pero ya había instruido a todos los gerentes para que no aceptaran mi nombre y exigieran efectivo. Así que mientras observaba las cámaras de seguridad del centro comercial desde mi oficina, no pude evitar reírme. África, con su conocimiento de lujo, entró como un campesino, sonriendo hasta que sus mejillas parecían flores en plena floración. Pero pronto, su risa se desvaneció. Álvaro, acariciando su frente con una sonrisa de triunfo en sus ojos. Estaba a punto de firmar la cuenta con mi nombre, pero se le informó que no era posible. Observé a África maldecir al camarero: «A este es el futuro señor Álvaro. ¿Acaso no temen ser despedidos al tratarlo así?». El gerente acudió rápidamente, y al reconocer a Álvaro, obedeciendo mi orden, llamó a los guardias de seguridad: «Expulsen a esos dos de aquí». La multitud, al ver la escena, comenzó a murmurar, sus voces temerosas de no ser escuchadas. Oí que era un marido llevando a su amante para comprar lujos, intentando firmar con el nombre de la esposa para pagar la cuenta. Y ahora los están echando. Qué desvergonzados, sin dinero y aún así comprando tanto. África, señalada por todos, cubrió su rostro y salió corriendo, mientras Álvaro, acostumbrado a ser idolatrado por los gerentes en sus compras, nunca había sufrido tal humillación. Álvaro, viendo mi determinación de avergonzarlo, llegó a mi empresa a crear escándalo. Cuando mi secretaria me informó, encontré a toda su familia, desde ancianos hasta niños, tendidos a la entrada de mi empresa. Al ver la creciente multitud abajo, bajé lentamente. Al aparecer, Elia intentó arañarme la cara, pero mis guardaespaldas, no débiles, rápidamente la detuvieron. Otros, al ver a Elia atrapada, no se atrevieron a intervenir. Los espectadores sacaron sus teléfonos. Fue África quien supo actuar, llorando frente a todos. «Sara, ya estás casada con Álvaro, ¿cómo pudiste echar a la suegra?». Escuché acusaciones en la multitud. Me sonreí, esperando su actuación, pues sin ella, ¿cómo podría despertar la ira de la gente? Ella, viéndome en silencio, continuó: «Álvaro siente lástima por nosotros, una madre soltera y su hijo, queriendo acogernos, pero Sara, podemos irnos, si solo perdonas a Álvaro. Podemos desaparecer para siempre de aquí». Álvaro, también con ojos rojos por las palabras de África, me gritó: «Sara, si no permites que mamá y África vivan aquí, yo tampoco volveré a esa casa. Y entonces nuestra hija no tendrá padre». Miré mis uñas recién hechas, en mi vida anterior, con una hija de solo 6 años. Podría haber sucumbido al chantaje de Álvaro.
pues no quería que mi hija creciera en un hogar incompleto, pero sus planes se frustraron. Sonreí indiferente. Entonces vete tú también, lleva a tu madre, a tu amante y a tu hijo ilegítimo y vete. La multitud, confundida por el drama, presenció un giro inesperado. África, sorprendida de que supiera tanto, intentó resistir, pero arrojé el informe de paternidad de Álvaro y Fulgencio. Este divorcio, lo estoy firmando definitivamente. Y sin mirar atrás, me fui. Los ojos del público son claros. Uno señaló a África y dijo: «¡Qué desvergonzada eres! ¿Acaso tu madre nunca te enseñó decencia? Aún así, aquí fingiendo». Una palabra desató 1000 olas. La gente comenzó a escupir y arrojar basura a Álvaro y su grupo. Fulgencio, nunca antes humillado así, golpeó furiosamente a África. «Todo es culpa tuya. ¿Por qué me diste a luz?» Ya había instruido a mi abogado para redactar un plan de divorcio, donde Álvaro saldría sin un centavo. Aunque inicialmente se negó, acudí a la corte, presentando evidencia de los dineros que había transferido a esa mujer y del hijo que mantenía afuera. Pronto, la sentencia de divorcio fue emitida. Ese mismo día, instruí a Emma para que empacara todos los bienes de Álvaro y los dejara en la portería, recuperando todos los relojes de marca que le había regalado, dejando solo aquellos que, aunque valiosos, me resultaban asquerosos. Ahora, toda la familia vivía en una antigua casa alquilada, queriendo regresar a su pueblo pero sin resignarse. Y Álvaro y Fulgencio, habiendo visto el mundo de luces y alcohol, no podían conformarse con un lugar donde ni siquiera podían pedir comida a domicilio. Álvaro aún me enviaba mensajes, pero yo lo había bloqueado, así que acosaba a mi hija, quien también lo bloqueó, pero él seguía esperando abajo, incluso llevando un gran ramo de rosas para implorarme perdón. Al ver esas flores, no pude evitar sentir náuseas. «Álvaro, ya no tenemos relación, por favor, ten un poco de dignidad». Delante de todos, se arrodilló y abrazó mis piernas. «Sara, he cometido un error, fui seducido por esa mujer vil. Te amo más que a nada, perdóname». Creo que lo que realmente amaba era el dinero. Para mi sorpresa, África, acompañada de Fulgencio, estaba de compras cerca y escuchó las palabras de Álvaro, soltando a Fulgencio y corriendo hacia nosotros. «Sara, vil mujer, ya están divorciados, ¿por qué sigues acosando a Álvaro? ¿Acaso sus ojos estaban ciegos, no veían que yo era la acosada?» Fulgencio, al verme, intentó atacarme, pero siendo un niño, rápidamente agarré su cuello. «África, mira bien, es Álvaro quien me acosa, todos aquí pueden testificar. Yo no reciclo basura. No te hagas el vivo delante de mí, o no seré amable». Solté a Fulgencio, quien me lanzó una mirada feroz antes de correr hacia África. África comenzó a llorar al instante y se abalanzó sobre Álvaro. «¡Qué desalmado eres! Te cuido en casa y me encargo de tu madre, mientras tú sales a buscar a gente de dudosa reputación». Después, me miró con intención. 15. Esta vez, África no le dio cara a Álvaro delante de tanta gente. Se dice que cuando regresaron a casa, la encerraron y la golpearon durante mucho tiempo, a pesar de que África había cuidado a ella durante tanto tiempo. Cuando se trataba de un problema, ella se mantenía firme en el lado de su hijo. Fulgencio, al ver a Álvaro golpear a su madre, simplemente la ignoró y se fue a un lado a jugar con su teléfono. Ahora, su atención diaria se centraba en los videojuegos. Fue solo por casualidad que un día el profesor llamó a mi teléfono, ya que Álvaro no contestó. Y el profesor se preocupó, pues el número que había proporcionado era el mío. En mi vida anterior, me hicieron sufrir tanto, ¿cómo podría perdonarlos fácilmente? ¿No habían alquilado una casa? Pagué el triple para tomarla, y por supuesto, el propietario los echó. No importaba dónde vivieran después. Siempre pagaba el triple para tomar su casa. Y debido a su adicción a los juegos y los constantes cambios de domicilio, Fulgencio finalmente abandonó la escuela.
Y eso es todo. Desde que Álvaro se casó conmigo, disfrutó de las mejores comodidades. Ahora, con África, solo pueden comer verduras y patatas, y su rostro está pálido como cera. Pero Álvaro es graduado de una prestigiosa universidad, de lo contrario no lo habría elegido. Sin embargo, con mi obstrucción, ¿cómo podría encontrar un buen trabajo? Hablé en la industria y dije que cualquiera que contratara a Álvaro sería mi enemigo en el grupo El Linaje de Sara. ¿Para qué arriesgarse por un Álvaro? Pero no estaba dispuesto a aceptar trabajos menos prestigiosos. Así que solo podía quedarse en casa, mientras su madre salía a hacer trabajos esporádicos para mantenerlos. África tampoco era una mujer sencilla, al ver que Álvaro ya no tenía valor de uso. Se dice que encontró a un rico magnate. 16. No esperaba que aún no se rindieran. Cuando el guardia me informó de que había algunos individuos sospechosos cerca de mi auto en el estacionamiento, recordé mi vida pasada. Fui a la escena de inmediato al escuchar que mi hija estaba en peligro. Pero el freno falló y terminé en la sala de emergencias. Siempre sospeché que ellos estaban detrás de esto, pero en ese momento ya no podía hablar. Ya había enviado a mi hija a una escuela de seguridad internacional, donde era llevada a casa diariamente por alguien hasta que se entregaba a Emma. No tenían ninguna posibilidad de actuar. Pedí al guardia que se fuera. Si los atrapaban ahora, solo podrían ser acusados de intento de asesinato. Pero si se formaba un caso, uno de ellos pasaría el resto de su vida en prisión. Cuando salí del trabajo, sentí una mirada intensa siguiéndome. Miré hacia atrás pero no vi a nadie. Subí al auto pero no lo encendí. Vi que estaban algo impacientes. Finalmente, cuando apareció otro de mis autos, comencé a marchar. Vi en el espejo retrovisor que un furgón me seguía de cerca, intentando enojarme y obstruyéndome el paso. Pero no me inmuté. Llegué al cruce donde tuve el accidente en mi vida anterior. En esa ocasión, estaba apurado, llegué a un semáforo en rojo. Pero el freno no respondía y chocé contra un peatón en la acera. No pude reducir la velocidad y finalmente chocé contra un camión que daba la vuelta. Terminé en el hospital. Miré la acera frente a mí y sentí un poco de nerviosismo. Pisé el freno como en mi vida pasada. Pero tampoco respondió. Inmediatamente encendí las luces de emergencia. El auto que me seguía se paró frente a mí, forzándome a detenerme. Saqué mi teléfono y llamé a la policía. Esto podría considerarse un movimiento arriesgado, pero si no los enviaba adentro, no podría vivir tranquilo en esta vida. La policía actuó rápidamente y arrestó a Álvaro. Con pruebas contundentes, fue condenado pronto a 20 años de prisión. África, desde que encontró a otro hombre, ya no quiso regresar a ese pequeño pueblo. Ni siquiera se llevó a Fulgencio. El mismo día en que Álvaro tuvo problemas, ella empaquetó sus maletas y huyó. Más tarde se supo que se convirtió en la amante de un hombre. Pero la esposa oficial la encontró y la sumergió en agua helada, golpeándola brutalmente, lo que le causó daños físicos y le impidió tener más hijos. Elia era extremadamente indulgente con Fulgencio, lo que él decía, ella lo hacía. Incluso dejó de estudiar cuando él lo dijo, pasando sus días jugando videojuegos en casa. Originalmente planeaban regresar al pueblo, pero Fulgencio se negó a hacerlo. Más tarde, gastó una gran cantidad de dinero en juegos, agotando incluso el fondo de ahorros de Elia. Incluso vino a buscarme, y al verme, me llamó mamá. Lo mandé a la calle con la ayuda de los guardias de seguridad. Pensé que después de tantas experiencias, habría madurado un poco. Pero no imaginé que intentaría robar dinero de casa nuevamente. Elia lo atrapó en el acto, y durante la lucha, Fulgencio tomó un cuchillo de frutas de la mesa y lo apuñaló a Elia. Un vecino amable llamó a la policía, y cuando llegaron, Fulgencio ya había huido con el dinero. Fue en una sala de internet donde finalmente atraparon a Fulgencio. Pero incluso herida, Elia intentó interceder por su querido nieto. Sin embargo, desconocía que Fulgencio había cometido un delito, algo imperdonable.
y finalmente fue enviado a un centro de detención juvenil. Elia regresó de donde había venido, perdiendo a su hijo más querido, a su nuera favorita y a su nieto más amado. En este mundo, solo cuídate a ti mismo. Deja que el tiempo maneje lo demás. A los afortunados, un árbol florece sin esfuerzo. A los sin virtud, todos sus cálculos se vuelven en vano.